Continuamos en Enlace Radio 6 AM, son las 6 de la mañana, 45. Y en este suceso que se convirtió en noticia nacional, que entró en análisis de tantas situaciones de estas personas involucradas con lo que pasó con ese soldado del ejército que acciona su arma y en este hecho resulta muerto un joven de 16 años, allí en el corregimiento de La Fortuna, ha causado bastante impacto y bastante opinión en la ciudadanía, unos de parte de quienes están allí con ejército y otros de parte de esta madre que ha manifestado en las últimas horas su sentir por lo sucedido con su hijo. Estamos hablando de un joven de 16 años que muere en este hecho que es materia de investigación. Está con nosotros en la mañana de hoy el abogado Cristian Gutiérrez, a quien hemos invitado para hablar precisamente de esta situación. Hay posiciones radicalmente marcadas frente a la situación, pero no hemos tenido una clara posición frente a lo que se habla desde ejército. Pues esto es en materia de investigación y se cuidan mucho al hablar. Sin embargo, vamos a escuchar la posición de la mañana de hoy con el abogado Cristian Gutiérrez. Adelante. Muy bien. Que haya un delito, se tienen que pasar 3 filtros: el de tipicidad, el de antijuridicidad y de culpabilidad. Y ya vemos que el primer filtro, el que mate a otro, se cumple. El debate es en el segundo filtro, que es el de antijuridicidad. La antijuridicidad, ¿qué es? Es que para que una conducta sea considerada delito, se debe dañar o poner efectivamente en peligro un bien jurídico sin justa causa. Aquí no se puso, perdona que lo interrumpa, la seguridad del ejército como tal no se puso en riesgo con la entrada de estos jóvenes a la guarnición. Ahí es donde va a centrarse todo el debate, Pedro, en el despacho judicial donde se adelanta esta investigación. Personalmente creo que la proporcionalidad en el uso de la fuerza se desbordó por parte del militar. Aquí encontramos de una parte unos muchachos en un comportamiento desafortunado, en un comportamiento provocador, en un comportamiento que se sale de todas las reglas de la sana crítica y de la conducta. Pero del otro lado encontramos a una fuerza militar a la que se le entrega el uso de las armas para defender la vida y la honra de las personas. ¿Hasta qué punto este muchacho podía poner en peligro la seguridad de la base militar y la vida y la integridad de estos soldados? ¿Y hasta qué punto esa conducta del muchacho se torna tan peligrosa que ameritara esa respuesta letal por parte del ejército? Yo creo personalmente que aquí hubo una desproporción en la respuesta para este muchacho. Aquí se ha hablado mucho de legítima defensa o de estado de necesidad o el cumplimiento de una orden legal, que son causales que atenúan la antijuridicidad. Considero que después de mirar los videos, de analizar todas las circunstancias que se dan, el uso de la fuerza que utilizó el ejército fue desproporcionado frente a la conducta de este muchacho. Pero bueno, abogado Cristian, aquí ya tratando de equilibrar un poco la información y ubicándonos desde ejército, por ejemplo, que no tiene una parte aquí en esta mesa, ¿por qué hablar del ejército como fuerza? Si estamos hablando de un joven de 16 años como individuo, pero estaba acompañando también por su fuerza. Él estaba acompañado y él actúa porque se siente respaldado por quienes lo acompañan en ese momento, en ese acto que para muchos ha sido señalado como de vandalismo. Ahora, si vamos a individualizar a las personas, tendríamos que hablar de un soldado que posiblemente es un pelado, digámoslo así, de 16 años o un menor de edad o un muchacho sin experiencia prestando un servicio militar, que actúa también de acuerdo pues a la situación, a su nerviosismo o a lo que sea. Sí, yo sé que estamos hablando de un joven que muere en la situación, pero estamos hablando de un joven que muere en la situación enfrentándolo a un ejército, cuando en realidad se está enfrentando a un joven soldado que podría ser un mismo joven de la misma ciudadanía que no tiene experiencia para lo que sucede en esa situación. Evidentemente, Yanit, es muy válida la pregunta. Tenemos que tener en cuenta que ya hay un antecedente de que al parecer había una confrontación entre las dos personas. Okay.
Y estos dos muchachos, al parecer, como que se enviaban mensajes, es lo que se escucha uno, como que se enviaban mensajes, entre o salga y vamos, y se provocaba una pelea donde de entrada puede uno decir que hay una disputa personal. Lo que marca la diferencia en esta circunstancia es que quien acciona el arma era un funcionario público, integrante de nuestra gloriosa fuerza pública, que de una o de otra forma salpica la institución. Es que el otro muchacho que entra a la pelea se le entregaron las armas, no por su conflicto personal, sino en relación a la función que él desempeña. Sí. Entonces, este muchacho no puede decir que estaba en cumplimiento de una orden legal, porque ninguna orden se puede impartir en Colombia de acabarle la vida a otro. Tal vez la responsabilidad ahí sería de quien lidera o comanda en ese momento a esos jóvenes soldados y que tenía que su orden debía ser otra. Hemos visto casos en el país donde quien acciona el arma es judicializado junto con las personas que estaban en las oficinas dirigiendo las patrullas. Consideraría que en este caso no se aplicaría, atendiendo lo que hemos escuchado de que había una riña personal o un conflicto personal, pero sí de cierta forma o de manera solidaria, el Estado representado en el Ejército tendría que entrar a responder por ese muerto. El muchacho muere dentro de una base militar, muere por un militar que acciona las armas del Estado. Hasta ahí es lo que tenemos hasta este momento. Sí, ahora, bueno, Pedro, adelante, tranquilo. Abogado, hay quienes comentan que en ese camino llegará el momento en que el ejército no se podrá enfrentar a la guerrilla por todas esas condiciones de derechos humanos y todo, y los soldados preferirán no disparar para no meterse en problemas como estos. Entonces, ¿quién va a defender la patria? Aquí hay un debate, y es si estos muchachos actuaban como particulares o preordenados por algún grupo guerrillero. Es delito utilizar a los menores de edad para esta clase de conductas. No sabemos, todavía no han surgido en las investigaciones, pero las armas del Estado son para defender la soberanía nacional, no para asesinar a personas, con lo que se conoce hasta ahora que motivó la muerte de este muchacho. Desafortunadamente sí estaban en una conducta que debe ser reprochable, y ese también debe ser un llamado que se le debe hacer a la comunidad y a las familias, de tratar de contener estas conductas, porque a los militares y a nuestros militares tenemos que respetarlos y tenemos que honrarlos, porque ellos están en esa circunstancia es para defendernos y no para estar peleando con la comunidad ni para estar siendo sometido a esa clase de ofensas y de humillaciones que vimos el día anterior, donde se le están lanzando unas piedras, donde se le están ofendiendo. Yo, como jugando al abogado del diablo, como abogado del batallón, yo le recomendaría que también se denunciaran estas conductas que se dieron en el día anterior y las conductas que se dieron previa a la muerte del muchacho. Es que aquí vimos que el muchacho efectivamente iba acompañado y van con celulares, van grabando, algo tenían planeado, eso no surge esporádicamente. Porque lo graban todo, ¿no? Y graban en la motocicleta. En las dos posiciones están grabando. Entonces, parece ser que esta circunstancia no fue algo que surgió de la nada o algo fortuito, sino algo que estaba programado. No sé si es cierto eso de los videos, de las audios que se dicen que venga, entra al batallón, o que el otro le dice salga y vamos y nos peleamos. Evidentemente hay un conflicto personal, pero desafortunadamente uno de las dos involucrados era un funcionario público, y eso le cambia todo el matiz al análisis que se le hace a la circunstancia. A propósito de la investigación. ¿Un servidor público? Era un servidor del Estado. A propósito de esto, abogado, ¿quién debe abrir la investigación o por dónde seguir la investigación? ¿Por la penal militar o por la ordinaria? Porque era una de las polémicas ayer que escuchaba a nivel nacional, que la investigación, ¿qué curso debe seguir? Sí, se pronunció por el fiscal. Sí, la penal militar. ¿Y cuál es la diferencia de las dos? Lo que ocurre es que precisamente por ser un miembro de la fuerza pública, su juez natural es el juez de la justicia penal militar. ¿Qué ocurre? Que las circunstancias que rodean el hecho parece ser, y es muy probable que no se dieron con ocasión del conflicto armado, ni de su función como militar, sino parece ser que fue por una riña personal o un conflicto personal que traían, y ahí entra a tomar competencia la justicia ordinaria. Es decir, este funcionario se investiga como militar por la Fiscalía, que tiene la competencia
para investigar las conductas que tengan característica de delito. Esto ha tomado una dimensión nacional, ¿cierto? Exacto. Creo que hay diferencia entre la vicepresidente y Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, mira, ahí están los tweets, si podemos mostrarlos, compañeros, porque... Los trinos de las sí, últimas horas. Pero es que también mientras sale esto, el argumento que entrega el ministro de Defensa no es muy convincente, porque lo que dice es que el soldado dispara al piso y la bala rebota Así no es. así No eso, conozco. la verdad Bueno, que- todo eso se tiene que también analizar por medicina legal. ¿Era necesario un disparo o era necesario una ráfaga? Creo que se alcanzan a escuchar varios disparos. ¿Hacia dónde se disparó el arma? Todo eso a la hora de mirar la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de este miembro de la fuerza pública. Pero usted como abogado debe entender mucho más eso. Eso analizan trayectoria, analizan posición, analizan según la posición del cuerpo. Afortunadamente hay un video, entonces... Yanine, y no olvidemos que el cuerpo, cuando el muchacho todavía está con vida, entran, lo sacan Sí. y dicen subámoslo a la moto. Ahí también hay que analizar si la defensa del soldado va a decir él no muere producto del disparo, Sí, sino de la manipulación forma y cómo lo llevan y del a... maltratamiento que se le dio al herido. Todo esto es lo que se va a debatir ante el juez de Que puede conocimiento ser. y que se puede dar. Estamos en el plano de las diferentes hipótesis. Lo que sí tenemos que llamar es al respeto a las autoridades por parte de todos los jóvenes, el respeto a los funcionarios, el respeto a las fuerzas militares y a que no esta clase de provocaciones o de actuaciones inmaduras, reprenderlas desde la misma familia o desde la misma comunidad para que no se lleguen a estos desenlaces desafortunados. Una muy buena manera de concluir esta entrevista. Abogado Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, 7 de la mañana, 6 minutos. Nos atrevimos desde Enlace Radio 6 AM a hacer un análisis de esta situación que dejamos clara. Estamos en la mitad del hecho, no estamos poniéndonos ni de parte de la situación que se da con el joven ni de parte de Ejército. Ya las autoridades competentes, analizando la situación, entregarán sus versiones frente a lo sucedido y, por supuesto, concluirá este hecho con quienes tengan que pagar por la situación. 7 de la mañana, 7 minutos. Gracias, abogado, por estar con nosotros en la mañana de hoy.